plataforma digital La Imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, ¿puede proceder? Señor presidente, sí. Una cosa. ¿Puedo presentar un proyecto de ordenanza para tratar la comisión que se debe entrada? Sí, ahora lo propone sí, bueno. Señora secretaria, ¿puede proceder a la lectura del orden del día? Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 24 de junio de 2026. ¿Usted tiene puede ingresar por orden del fuera del día, sí, concejal? Sí, ¿Sí lo puede acercar, Bueno, secretaria? ¿cómo no? Otro más tiene que ver con las Olimpiadas Matemáticas, una declaración de interés. Bien. Hacer una nota al profesor Lucas Fernando. Ya le está razón. Expediente 5358, folio 173, año 2026. Proyecto de ordenanza del interbloque Juntos por el Cambio, mediante el cual se declare de interés público municipal y implementación progresiva de un sistema de transporte público urbano de pasajeros en nuestra ciudad. Que ingrese. La concejal Castillo refiere a un expediente sin números, por lo tanto emociona que se declare de interés. Sí, en la 43º certamen zonal de la Olimpiada de Matemática Argentina 2026, que se llevará a cabo el 2 de julio de 13:30 a 17 en la UFP número 29 José Manuel Estrada. La consideración que ingrese. ¿No tiene número de expediente? No, ¿No lo tiene? ese número. Disculpe, secretaria, necesita que lo pase el expediente de esa entrada para que tenga los números. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota de los concejales Francisco Capdevila, Soraya y Marcelo Posadas. Proyecto de declaración de interés al baile del Pericón. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández. Proyecto de declaración de interés al primer Congreso de Matrimonios Uniformados.
Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, Día del Comercio y del Comerciante. A ver. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de ordenanza, espacio para estacionamiento para personas con discapacidad. Comisión. Discapacidad. Discapacidad. Punto número 3, peticiones particulares. Nota de la Dirección de Vialidad Provincial, informa sobre obras que realizarán dentro del ejido urbano. A ver. Punto número 3, despacho de comisiones. Despacho de la Comisión de Tierras Fiscales. Nota del Colegio de Abogados de la tercera circunscripción judicial solicitan se le otorgue terreno para construir sede. Visto analizado el expediente de referencia iniciado por la doctora María Cecilia Arroyo, presidente del Colegio de Abogados de la tercera circunscripción judicial, mediante la cual solicita en carácter de asignación de un terreno para dicha institución en condiciones similares a las otorgadas a otras entidades y asociaciones de la comunidad, y considerando que en la ciudad de Villa Ángela, Chaco, a los 3 días del mes de junio de 2026 se reúne la Comisión de Tierras Fiscales con sus autoridades, en la que se resolvió por unanimidad remitir al Ejecutivo el expediente de mención por ser trámites que atañen a su exclusiva competencia. Por ello se resuelve el artículo 1 remitir el expediente al Ejecutivo Municipal. Nota de la señora Díaz Mónica Patricia, solicita terreno fiscal. Se resolvió artículo 1 considerar concesionario con obligaciones legales y contractuales cumplidas y en consecuencia otorgar el correspondiente título legislativo de dominio en favor de Díaz Mónica Patricia, nacionalidad argentina, estado civil casada con el señor Luis Ramón Galicia, por el inmueble denominado Manzana 34, parcela 8, sección B, circunscripción 1, plano de mensura 146893. Artículo 2, determinar que solicitante posee cuenta cancelada. Artículo 3, determinar que el inmueble se encuentra fuera de zona de seguridad de fronteras. Y artículo 4, confeccionar el correspondiente título relativo de dominio. ¿Está en consideración? Despacho de las Comisiones Nacional de Legislación General y Hacienda y Presupuesto. El expediente de la nota de la señora Nico Bernal y otros se resolvió mantener en comisión. Nota del Club Atlético Alvear, solicita donación del colectivo El Desuso. Voy a dar lectura al dictamen. Visto el expediente, el 1716, folio 120, año 2026, iniciado por el señor Marcelo A. Ferrero, presidente del Club Atlético Alvear, y considerando que a través del expediente antes referido y en nombre y representación del Club Atlético Alvear, solicita la donación de un colectivo en desuso que se encuentra en el predio basural municipal a fin de reutilizarlo para la construcción de un podio para actividades del automovilismo, que mediante ordenanza 5160 el Consejo Municipal ha dado de baja bienes registrados como ómnibus, los cuales fueron utilizados para el transporte de pasajeros. Por lo que se dictamina, artículo 1, autorizar al intendente municipal a donar a la Asociación Club Atlético Alvear el bien identificado como dominio CB1028, marca Mercedes-Benz, chasis 8AB3900093XA-128866, modelo 99, registrado bajo el inventario 14.407, comprendido entre los bienes dados de baja mediante ordenanza 5.160. Artículo 2. Determinar que todas las erogaciones que demanda el traslado y o acarreo del bien mencionado en el artículo 1
serán soportados por el Club Atlético Alvear en su totalidad. Esta consideración. Expedientes ingresados. Expediente 5.358, folio 173, año 2026, proyecto de ordenanza del Interloque por el Cambio, mediante el cual se dispone la incorporación de manera progresiva, se declara de interés público la implementación progresiva de un sistema de transporte público urbano de pasajeros en nuestra ciudad. Comisión. ¿Asunto y Hacienda o...? Sí. Y expediente 5360, folio 173, correspondiente a este año, proyecto, es el pedido de declaración de interés del Certamen Nacional de Actividades Matemáticas. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas. Nota del Interloque Juntos por el Cambio, proyecto de declaración de interés, Baile Pericón. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración de interés, primer congreso de patrimonios uniformados. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día del Comercio y del Comerciante. Nota del concejal Raúl, no se fue a comisión. Después tenemos la nota de la Dirección de Vialidad Provincial, informan sobre obras que realizarán dentro del eje urbano. Respecto de eso quiero informarles que participé de la reunión con la gente de Vialidad junto al secretario de Gobierno y al secretario de Servicios Públicos. Justamente la gente de Vialidad vino a una reunión con el Ejecutivo, ahí pude participar de esa reunión, y donde nosotros habíamos solicitado oportunamente primero al señor gobernador la provisión de ripio, y luego salió una resolución acá del Consejo donde solicitábamos a Vialidad la colocación de 200 cuadras, que salió aprobada por mayoría, por unanimidad. En respuesta de eso, lo que nos mandaron la nota diciendo que lo que tenían programado por ahora era estas tareas que están en la nota, que son 5 cuadras, en total creo que ya se ejecutaron, una en la escuela 1057 y la otra en el sector del Sargento Cabral. Nos manifestaban de que no tenían hasta el momento ellos la autorización de más cuadras de los otros pedidos, que no tenían presupuesto y que por el momento iban a ejecutar estas obras. Entonces se coordinó con el municipio, así que bienvenida a las tareas de estas 5 cuadras y bueno, esperemos de que se pueda destrabar más cuadras para la ciudad de Villa Ancla y que se pueda coordinar con el municipio, como ellos lo hicieron, vinieron y hicieron la reunión para lo que se planifique de vialidad no se superponga con los trabajos que tiene planificado la municipalidad. El municipio tiene en marcha un plan de ejecución de 200 cuadras de ripio, así que si nosotros, vialidad, aporta también una cantidad considerable, creo que vamos a dar respuesta al pedido de los vecinos, que es los accesos, el mantenimiento de cuadras, sobre todo las calles algunas calles de ripio y algunas calles de tierra. Sí, quería esto informarle que del único organismo hasta ahora que hemos recibido formalmente una respuesta de los pedidos es de Vialidad. Así que agradecer a la gente de Vialidad por este gesto que vinieron y trajeron la información. Estamos esperando el APA, nos preocupa el tema del APA, porque ahora se sigue iniciando la limpieza del canal Río Muerto hacia arriba, al norte de la ciudad, sobre Ruta 6, y quedó pendiente la limpieza del canal acá en el lote 12. Yo lo invitaría, si quieren, a los concejales a
vamos todos juntos, si quieren, los llevo a ver el lugar donde quedó la obra, el lugar hasta donde se limpió el canal del Río Muerto, y se debería continuar de ahí hacia el norte, hacia la Ruta 6. Y se está haciendo la inversa. Es decir, lo que generaría es un embotellamiento de agua, un bolsón y que tengamos problemas si hay grandes lluvias. Así que nada más quería aclarar y agradecer la oportunidad, agradecer a Verida que dio respuesta a los pedidos, una respuesta parcial a los pedidos que salieron por unanimidad de este consejo. Nada más. Bueno, no habiendo más temas que tratar, estamos por finalizada la Voy a pedir sesión. la palabra, señor presidente, si me permite. Bien, sí, bueno. Simplemente quería recordar que hoy es el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Bueno, yo llegué al peronismo a través de la política, al revés, porque no tengo formación política partidaria, pero quería recordar un hombre que fue 3 veces presidente, que este mes, que nos ha atravesado a todas las familias. Yo pensaba ayer cómo el peronismo estuvo presente en mi vida, así que hoy yo me di cuenta, a través de las anécdotas de mi mamá, de Eva, y lo especial que era para mí, mi papá, un obrero de Vialidad Provincial, el mes que cobramos el aguinaldo. Yo no sabía quién había implementado ese derecho para un obrero y que toda mi familia esperaba ese alivio en ese momento, el aguinaldo. Así que lo quiero recordar porque me parece que no solamente atravesó a familias, a muchas familias, sino peronistas, sino también a las otras. Aquí hemos cobrado todo el aguinaldo y eso le debemos al general Juan Domingo Perón. Eso nomás, muchas gracias. Sí, quiero, agregando sus palabras, la figura de Juan Domingo Perón y de otros líderes políticos en la Argentina son históricos y que no podemos ignorar y negar en la historia del país. Y los dos grandes partidos en su momento tuvieron grandes diferencias y fueron adversarios políticos, pero que cuando la patria necesitó de que estén juntos, hubo un gran gesto de Juan Domingo Perón y de Ricardo Balbín en ese histórico abrazo, porque el país necesitaba de los grandes acuerdos de los partidos políticos. Yo creo que ese es uno de los legados más importantes que nos dejaron a los argentinos. Muchas gracias. Bueno, estamos en vivo con el señor Raúl Fernández, concejal, el doctor, aquí en una sesión más de la sala del Consejo. Estamos en este día no tan frío de ya el mes de julio, 1 de julio. Muy buenos días, doctor, y cuéntenos las actividades de hoy en el Consejo. Buenos días a la audiencia, gracias por el espacio. Hoy se aprobó el acta el 24 de junio de 2026. Hemos tratado notas de proyecto de declaración de interés al baile del Pericón, proyecto de declaración de interés al primer Congreso de Matrimonios Informados, proyecto de declaración del Día del Comercio y del Comerciante, proyecto de ordenanza, espacio para el tratamiento de personas con discapacidad. Estos proyectos fueron aprobados por unanimidad de los concejales presentes. Luego, una nota de Vialidad Provincial informan sobre obras que realizarán dentro del eje urbano. Como ustedes saben, muchos vecinos de Villa Ángela han pedido la refacción de sus calles. Por lo tanto, en este momento, Vialidad Provincial, de las 200 que hemos pedido, pudieron hacer frente a 4,5 cuadras, cosa que ya está hecho el trabajo porque el municipio hizo el movimiento de suelo y en este momento la Vialidad Provincial ha colocado ripio en esos lugares. De las 200 que hemos pedido, 4,5 ya tenemos de la provincia. Ya unos gramos de ripio vino a Villa Ángela y eso es lo que le agradecemos a la Vialidad Provincial por todo el trabajo que han realizado para ese fin. Y que no se superponga. Que hace falta mucho, pero queremos trabajar en conjunto como trabajamos en este momento con Vialidad Provincial. Agradecerle al personal de Vialidad Provincial por el gesto que han tenido y por la actividad que han realizado. Nosotros seguimos trabajando día a día por mejorar la calidad de vida del vecino de Villa Ángela, cosa que cuesta y mucho. Luego, despacho de comisión, solicitan se les otorgue terreno para construir sede, que eso fue el Colegio de Abogados. Nosotros en este momento tomamos conocimiento y remitimos al Ejecutivo porque es el Ejecutivo el que debe determinar
si le pueden dar o no le pueden dar. Y de ahí en más, una vez que está hecho todo el trámite, venir al Consejo para que de esta manera, digamos, se diga, firmamos el convenio con este o con este terreno o con este otro para darles si es que hay. Entonces, está todo esto en este momento en manos del Ejecutivo. Luego hemos tratado el despacho de las comisiones de Asuntos de Legislación, Hacienda y Presupuesto. Solicita imposición del nombre de Juan Alejandro Ernesto Guirini, Gino, el cual vuelve a comisión para que de esta manera se pueda tratar de completar todo el antecedente que estamos necesitando. El Club Alvear ha pedido donación de un colectivo en desuso, el cual también fue aprobado por unanimidad y en la cual pueden retirarlo cuando el Ejecutivo lo determine. Luego hemos tratado dos temas fuera del orden del día. Uno referido a las Olimpiadas de Matemáticas, que se van a llevar adelante el 2 de julio de 13 a 17 horas en la Escuela José Manuel Estrada. Entonces, esa jornada de matemáticas era la número 43, según tengo entendido. Por lo tanto, esa jornada se hicieron siempre en Villa Ángela y ojalá se sigan haciendo porque permite que los alumnos puedan capacitarse adecuadamente para de esta manera tener estos vecinos la posibilidad de seguir creciendo y tener un amplio conocimiento de lo que es la matemática. Esto es el 2 de julio en la Escuela José Manuel Estrada de 12 a 17 horas. Y por último, un tema no menor, quiero saludar a todos los locutores por su día, que es el 3 de julio. Feliz día locutor, que la pasen, pero re bien. Doctor, respecto a limpieza de canales, ¿qué resultado ha tenido ese pedido? Bueno, por ahora seguimos, como comencé eso, digamos, golpeando las puertas para que se haga la limpieza en los canales como nos merecemos los villangelenses y todo el sudoeste chaqueño. ¿Cuáles son los canales que están quedando? Los canales que están quedando son los referidos a, por ejemplo, a Pastoril, lo que corresponde a Cresut, el otro tema del canal de las Flores, el que va a la Carlota, y el otro que pidieron ya los vecinos, que están con mucho énfasis, es el referido a los Caminos de los Gansos, que son 10 kilómetros. De acuerdo a lo que dicen los ingenieros, lo que dicen los arquitectos, es necesario que se limpie desde el sur hacia el norte. Acá en la provincia lo que han hecho en este momento es limpiarlo desde el norte, una parte a donde están los colores políticos de la provincia, que en ese lugar, digamos, no necesita una limpieza, no en el sudoeste como debe hacerse, teniendo en cuenta que también comenzaron a hacer la limpieza del río Muerto hacia el norte. Entonces, en ese lugar que está sobre la Ruta 6, un tema que se merece la limpieza, pero se merece mucho más la limpieza de nuestro sur, digamos, que está en este momento muy sucio. En el caso de la apertura que han realizado, tanto en la zona norte como en los otros sectores, hacen con que ese agua, si llega a venir, va a perjudicar mucho a los villangelenses y a toda la zona urbana y los villangelenses. Un tema que no es menor, un tema que nos preocupa y nos ocupa, y quiero remarcar que la única limpieza que hizo la provincia fue el canal de la Cordillera José Paso, que pasó por el campo del exministro Álvarez, como así también del actual presidente del Partido Radical. Entonces, es la única limpieza que realizó la provincia hasta ahora, referido a los canales que nos preocupa y nos ocupa a todos los ciudadanos del sudoeste chaqueño, sobre todo a los villangelenses, porque si llega a llover como se plantea, vamos a tener serios inconvenientes todos los vecinos de Villa Ángela. Bueno, ¿algo más? Que seguimos trabajando juntos, que este inicio que tuvo Vialidad Provincial con Villa Ángela sea algo más fructífero, que sea más amplio y de esta manera podamos seguir trabajando para mejorar siempre la calidad de vida de cada villangelense. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con el doctor Bullati aquí en la parte superior del edificio municipal, en la sesión del Consejo
del día miércoles. Bueno, nos va a contar lo que se trató hoy, entre otras cosas, el tema de los canales, que no nos pase como en otros lugares, y el tema de las cuadras de Ripio también un poquito. Bueno, se habló de todo un poco en la sesión de consejo. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, una sesión tranquila, se trataron muchos temas, algunos temas ingresaron, proyectos, declaraciones, proyectos de ordenanza, y también hubo algunas notas de respuesta de organismos oficiales, el caso de vialidad, y también el caso de algunos dictámenes de comisión respecto de que, bueno, lo que se resuelve con expedientes por ahí cuando que pasan a comisión están en el trabajo de comisión. He pedido una respuesta del pedido del Club Alvear para que puedan hacer un podio en el circuito. También se salieron algunos dictámenes otorgando los títulos de tierras fiscales que se completaron con los trámites de documentación. Y también ingresó una nota de respuesta de vialidad provincial ante pedidos que habíamos hecho. En su momento habíamos pedido cupo de ripio, también salió una resolución por unanimidad del Consejo pidiendo 200 cuadras de ripio para la ciudad de Villa Ángela. Y bueno, de estos pedidos, la primera respuesta formal que tenemos de un organismo es esta de vialidad, en la cual participé en una reunión con ellos, y bueno, que ellos lo que tenían previsto eran 5 cuadras por el momento, un sector en la escuela 1057, que era media cuadra, y 4 cuadras y media, creo 4 cuadras en la zona de Sargento Cabral. Y que por el momento era lo único que tenía autorizado, no tenían presupuesto, y que bueno, después se vería el resto de los pedidos que se habían hecho. Pero bienvenidas sean estas cuadras, por supuesto, y bueno, tuvieron la deferencia de venir como corresponde, a reunirse con el Ejecutivo para planificar, y porque son competencia municipal las calles, ¿no? Así que bueno, se acordó eso y se ejecutaron los trabajos. Así que bueno, esperemos que también otros organismos nos den respuesta respecto a los pedidos que hemos hecho, y he manifestado en la sesión que una de esas respuestas que todavía está pendiente es el tema del APA, la limpieza de los canales al sur. La limpieza del canal de Río Muerto, yo lo invité a los concejales si quieren ir a ver el lugar hasta donde se llegó con la obra, y que de ahí no la gestión anterior se paró ahí la obra, y se debe continuar de ahí hacia la ruta 6. Bueno, ahora están empezando la obra desde la ruta 6 hacia el sur, o sea, la inversa. Entonces esto nos preocupa porque va a quedar ahí un tramo sin la limpieza, y que esto generaría problemas, ¿no? Aparte, la lógica indica que siempre los canales se limpian de abajo hacia arriba. Claro. Así que bueno, esperemos que tener respuesta del APA en este sentido, y que esto se pueda subsanar. En la reunión que estuvieron presentes los de vialidad, y que bueno, se habló del tema de las obras aquí en la ciudad de Villa Ángela, la local, no se tocó el tema, todavía no pidieron permiso por el tema del asfalto que anunciaron. No, solamente lo que ellos informaron por nota fue el tema del ripio, que lo que tenían autorizado, presupuesto solamente para esta cuadra, pero el resto no tenían todavía presupuesto asignado, ni tenían órdenes de los directivos provinciales. Así que a medida que ellos tenían nuevas obras o algunas cosas, obviamente iban a comunicar al municipio para coordinar los trabajos. Te dejo la última parte de la entrevista para que salude a los locutores, que es el día del 3 de julio. Bueno, un saludo a todos los locutores en su día, en su loable tarea de comunicar y de transmitir los quehaceres cotidianos de nuestra sociedad, y de que muchísima gente todos los días está conectada con la realidad y con el mundo por medio de los locutores. Así que no solo en las radios, sino en todas las actividades que realizan en los distintos eventos. Así que desearles un muy feliz día. Muchísimas gracias. Bueno, estamos con el contador especial aquí en el Palacio Municipal, estamos en la oficina de contaduría, estamos en la parte donde economía sería, donde están en la parte donde se manejan los recursos públicos, y en donde esta semana volvió a ser noticia lo que tiene que ver con el tema de la coparticipación, que es un sub y baja, parece un sub y baja de eso que quedó en el parque, ¿no? Buenos días, contador, y bueno, cuéntenos lo que está pasando. Buenos días. Sí, Luis, es así. El tema que esto sube y baja, como decís vos, de la coparticipación, esto hace que las cosas sean imprevisibles, no se pueda desde el municipio tomar lleva al municipio a tomar muchos recaudos ante esta situación,
porque venimos desde varios meses con coparticipaciones muy por debajo de los niveles presupuestados, dificultando el accionar del municipio. En el mes de mayo sí hubo un repunte de la coparticipación, hubo un ingreso de 1.900 millones de pesos, que esta fue un poquito más de lo presupuestado, que consideramos que, bueno, con eso era paliar un poco una recuperación de los meses anteriores, donde estábamos muy por debajo de lo esperado, pero en el mes de junio volvimos otra vez nuevamente a los niveles de febrero, marzo y abril. En el mes de mayo ingresaron 1.900 millones, que esto permitió al municipio tomar todos los recaudos, hacer frente a los gastos corrientes, pagar el aguinaldo, donde consideramos que son montos normales que deberían ingresar todos los meses. Y bueno, nos encontramos en el mes de junio que ingresaron 995 millones. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos menos que el mes anterior. Y como decía vos anteriormente, este sube y baja por ahí hace que todo sea impredecible. Lleva al municipio a tomar muchos recaudos para no cortar el tema de los compromisos corrientes que tiene. Con respecto justamente, porque por ahí la gente no conoce y son temas muy específicos, ¿no? Los económicos, usted dijo que, bueno, a la municipalidad le compensa, pero no es una compensación, es solamente a qué se debió que llegó un mes 1.900 millones y los otros meses llegó menos. Mira, esto tiene mucho que ver con la recaudación nacional. Cuando hay vencimiento de impuestos anuales, se hace de muchos recursos el Estado. Eso lo coparticipa y puede ser una de las causales que haya habido un mayor ingreso por el vencimiento de impuestos nacionales. Bueno, pero ahora nos encontramos nuevamente en situaciones como anteriormente que veníamos reclamando. Yo no creo que sea únicamente el municipio de Villa Ángela, esto repercute en todos los municipios. Hay 60 municipalidades en la provincia del Chaco, todos están viviendo la misma situación. Pero ¿qué pasa? Los municipios que son de primera categoría, como es de Villa Ángela, estamos hablando de cifras considerables en cuanto a los ingresos que tiene que manejar el municipio para hacer frente a los gastos corrientes. ¿Y cómo hace el municipio cuando tiene estas imprevisibilidades? Bueno, se están dando una serie de situaciones. El municipio tiene reservas para hacer frente a este tipo de situaciones. Los gastos corrientes del municipio mensual son de 1.500 millones de pesos. Eso es, hay 1.000 millones de pesos que es entre pago de sueldos y planes sociales, y los otros 500 son pago a proveedores. Cuando hace falta, cuando estamos muy por debajo cuando la coparticipación está en bajante, bueno, el municipio tiene que hacer frente con estos recursos. Y quiero aclarar esto, que los recursos que tiene en reserva son para obras públicas, son destinados a obras. En este momento no se está haciendo asfalto, no se están haciendo obras debido a la imprevisibilidad que hay, y hay que hacer uso de esos recursos para poder cumplir con los compromisos mensuales. Este es un fondo especial, digamos. Es un fondo especial que está destinado a obras de infraestructura. Que está en reserva, digamos. Está en reserva, sí, está en reserva. Por eso hoy no se está haciendo asfalto, debido a que si la situación de la coparticipación mejora, o sea, creo que el municipio va a volver a su actividad normal. Claro. Pero estamos con las reservas, sosteniéndolas las reservas, porque nos encontramos con este tipo de situaciones que a veces no, con los recursos que vienen de provincia, más la recaudación propia, no se alcanza a cubrir las necesidades mensuales. Con respecto justamente a esta cuestión, para que la gente también conozca un poquito, usted habló del presupuesto. El presupuesto que a futuro se presenta anualmente en el Consejo, que seguramente es el del año pasado, ¿es algo que la Nación está obligada? ¿Hay algún reclamo que se puede hacer después sobre o como una compensación por los meses que no vino? ¿O es, digamos, una cosa presupuesta así como que si hay, si no hay, no hay? ¿Cómo es esto? El tema es así, Luigi. Nosotros cuando armamos el presupuesto nos manejamos con datos que vienen de Nación y de provincia. A nosotros la provincia nos manda un proyecto de presupuesto que Villa Ángela va a recibir 1.700 millones de pesos en promedio mensuales.
Debido a la baja recaudación no se llega a esas cifras, pero nosotros tenemos presupuestado que va a ingresar 1.700. Ingresa menos y ya nos produce un desequilibrio porque nosotros tenemos presupuestado gastos en función de lo que va a ingresar. Ingresa menos, tenemos que recortar gastos. Pero hay ciertos gastos que no se pueden tocar, como ser el tema de servicios públicos, el mantenimiento de los servicios básicos. Cuando hablo de servicios básicos es recolección de residuos, el tema del equipamiento para las calles, el pago de sueldo, eso no se puede tocar porque eso es prioritario, por así decirlo. Pero hay que recortar a lo mejor ciertas obras de infraestructura que estaban presupuestadas, pero como los recursos no llegan, eso hay que frenarlo hasta que la situación se normalice. Una vez que la situación se normalice, yo creo que el municipio va a continuar con su acción al corriente. Y la única forma que se normalice es que se recaude más impuestos. En el caso nacional, digamos. Sí. Lo que pasa es que hoy estamos viviendo una situación compleja en la parte económica. Las pymes, que son las más afectadas, porque no nos olvidemos que nosotros estamos rodeados de pymes. La pyme es la que trabaja el día a día, es la que da mano de obra, es la que vende y es la que aporta. Pero hoy estamos en una situación compleja donde no hay actividad, no hay venta y por lo tanto no hay recaudación. Bueno, ahí fue un panorama bastante exacto de cómo está la situación económica y bueno, le agradecemos mucho, contador, por esta explicación y ya lo vamos a estar molestando, por ahí se aumenta la participación. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.